momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Hoy en Impactando Vidas nos acompaña una voz que ha narrado con pasión el mundo del deporte, pero también ha aprendido a contar la vida desde el alma. Pablo César Cortés no solo informa, conecta, no solo habla, deja huella. Su trayectoria en medios como Noticias 1, Fox Sports y ESPN es solo una parte de lo que lo define. Pablo no ha llegado a donde está por casualidad, sino por convicción, por ese llamado interior que lo impulsa a dejar huella en cada palabra, en cada historia que cuenta. Hoy nos honra con su presencia y sabemos que esta conversación será mucho más que una entrevista, será un encuentro con el poder de la autenticidad y con una vida que sigue impactando corazones de adentro y fuera del micrófono. Bienvenido, Pablo César, qué emoción tenerte acá. Cata, mil gracias por las palabras muy sentidas, muy bonitas. Me honran esas palabras. Te agradezco mucho por la invitación y sobre todo por tomarte el tiempo de escribirlas. No, a ti muchísimas gracias por estar acá y como siempre digo, pues es la verdad. Entonces, acá se dice solo, la verdad. Pablo César, un nombre con historia. ¿Qué sientes al saber que te llamas como un niño del Brasil del 70? ¿Ese nombre marcó tu destino? Yo creo que sí, de pronto esto no lo saben muy pocos, pero yo me llamo así por el delantero de la selección Brasil del 70, pero mi hermano se llama Carlos Alberto, que era el lateral derecho, el capitán del equipo, y pues eso define de alguna manera, de hecho pues la historia cuenta, la historia que me cuenta mi mamá, que es pues, la que tengo que creer, que es pues sí tengo que creerle a Nos ella. toca, nos toca. Sí, que ese equipo marcó la época de una generación entera de colombianos que no veían a su selección en los mundiales. Entonces ese mundial marca a Pelé, Jairzinho, Tostao, Rivelino, Gerson, y en ese equipo estaba Paulo César, y estaba Carlos Alberto, y mi mamá decide primero que nazco yo, que soy Paulo César, y cuando nace mi hermano, 2 años un año y 355 días después, que se llame Carlos Alberto. Nuestros nombres son bastante futboleros. Claro, y O sea, mejor no solo dicho. le ponen a niños que ponen a Neymar, Messi, pues a nosotros nos pusieron Pablo César y Carlos Alberto. No, En pero, un mundo absolutamente menos, que no era mediático, de no, hecho. pero prefiero mil veces Pablo César que Neymar. Evidentemente. O sea, de verdad, de todo corazón. O si no estarías en el piso ya en este momento, o sea, Bueno, pero, o de rumba, no sé. o de rumba, también, no sabemos. O haciéndote el que le pasa absolutamente todo el tiempo. Pero cuéntame cómo, ¿y tu mamá era muy futbolera? Sí, de hecho yo soy hincha de Millonarios por mi mamá y por un tío, que me llevaban desde muy chiquito al estadio. De hecho, hay algunas fotos, o sea, esto no se puede hacer hoy. Sí he visto que en muchos lugares del mundo los hacen y de hecho les ponen audífonos a los niños de brazos que los llevan al estadio, pero a mí me llevaban de brazos al estadio. Y digamos que en esa época había otro tipo no había muchas restricciones, la gente no se enfrentaba como se empezó a enfrentar a partir de los noventas. Entonces llevar a un niño al estadio era algo, primero que todo un plan, porque esos que cuentan que uno almorzaba el pollo de cocorico o el pollo asado o que la papa en la tribuna, el pedazo de carne, y que usted pone una ruana en el lugar, en el cemento porque no había sillas, eso es absolutamente verídico. Y cuando no se jugaban preliminares, la gente jugaba dados y apostaba ahí, en el estadio mientras empezaba el partido. Pero fue mi mamá y mi tío Enrique los que me llevan al estadio, y ahí yo tengo muchos momentos grabados de ese momento de mi infancia, yendo a fútbol, yendo a ver a Millonarios, pero después yo me afiebro tanto que empiezo a ir a partidos de Santa Fe América, de Nacional, acá hay un desempate de Libertadores entre Nacional y América en el que mi mamá me lleva, eso es en el 92, 93 más o menos, y yo empiezo a ir ya más grande a ver otro, o sea, no solo veía los partidos de Millonarios, sino iba a Santa Fe América, Santa Fe Nacional, Santa Fe Cali, incluso algunos partidos del Tolima. Mi papá lo intentó, mi papá es hincha de Santa Fe, pero digamos es algo no tan activo como lo era mi mamá en ese momento. Y me acuerdo mucho que mi papá me llevó un día a un Santa Fe Huila un miércoles por la noche.
Y en ese partido quedó 2-2, hizo un gol de tiro libre Alfonso Cañón, el hijo, el que falleció. Y mi papá no pudo porque mi papá pues es conductor, pero ya está pensionado, pero él trabajó toda la vida, mucho tiempo de su día en Expreso Bolivariano, entonces digamos que esos horarios le impedían estar los fines de semana, pues los viajes largos, tal, no sé qué. Entonces mi mamá, el fin de semana, el plan era llevarme, porque mi hermano no lo copió mucho, llevarme al estadio, y ya después cuando yo crezco empiezo a jugar fútbol, y mi mamá el fin de semana era ir a fútbol, ir a llevarnos a nosotros a jugar allá a Chigüiros, a donde hoy queda un home center. Si quiere pautar home centers en este espacio, está cordialmente invitado. Mil gracias. Y en lo que es la 26 con Cali rumbo al aeropuerto, eso estaba. Y Carvajal lo invitamos a que paute en este espacio. Tuvieron que correrlo para que pasara a la Cali. Tuvieron que correr las oficinas de Carvajal. O sea, tú pasas la 26 con Cali Sí. y Carvajal quedaba sobre lo que hoy es la Cali. Se tuvieron que correrlo hacia el occidente para que pasara a la Cali, porque ahí, o sea, quedaban las canchas de Chiviros acá, o sea, quedaban de la 1 a la 10, y la 10 daba contra la 26. Ahí es que hay un centro empresarial que se llama Dorado Plaza, Ujú. al frente, justo al frente que va a Chiviros. Ya ahora hay un home center y un centro comercial donde queda un supermercado gigante. Y entonces el plan era ir a llevarnos a nosotros a jugar sábado, domingo, y luego, si se podía, íbamos al estadio, pero mi hermano no copió mucho lo del fútbol, y yo sí lo copié de manera pues un poco absurda en ocasiones. Y así fue que yo fui vinculándome al deporte, pero y yo entendía que si usted no, pues me encantaba jugar, pero digamos que no era tan bueno. Pero a mí, los juegos de video, como a muchos de mi generación, a mí me impactó para mal, porque soy un desastre, o sea, no soy un desastre, no soy en los juegos de video. O sea, entonces mi hermano sí tiene ese tipo de habilidades. Y entonces había un jueguito creo que era, perdóname, si era, la consola era Nintendo, no sé si era esa, o no sé, que era, salía Boca, River, Real Madrid con unos muñequitos que se medio movían, pero entonces yo, como no sabía jugar, yo narraba los partidos. Uy, Entonces lo estos máximo. manes jugaban, diga usted, 12, 13 años, y estos manes jugaban, o sea, esto era, como muchos lo pueden hacer ahora, no es que crack solo lo hacen ahora, muchachos, no. Eran 3 y 4 de Antes la también. mañana, usted no compraba cerveza, compraba chitos, compraba gaseosa, compraba cosas de paquete, y usted se metía en su cuarto con 3 o 4 amigos a jugar eso, y pedía permiso que se quedara. Ya, pues a veces una mamá de un amigo al frente me dijo, yo no puedo que usted venga más acá, o sea, usted a las 5 de la mañana gritando gol, no. Ya la señora se paró y me dijo, no, ya no más, Julio César se va. O sea, yo era gritando toda la noche los goles mientras ellos jugaban, y claro, ellos eran muertos de la risa porque además yo exageraba y todo. Claro, lo máximo. Entonces, así fue que yo entendí más o menos que podía contar la vaina, porque yo, pues todo, pues, eso que todo el mundo quiere ser jugador profesional, sí, no, o sea, porque es un sueño, pero usted va entendiendo en el camino que hay un montón de cosas partiendo de lo más importante, la calidad, para llegar. Entonces usted tiene que ver, si a usted le gusta algo, cómo ir al lado de eso. Y a mí siempre me gustó como echar cuentos, como contar historias, y ese tema a usted lo que también lo construye, el conocimiento lo construye es ver muchas vainas, leer, ver. Entonces, en los periódicos, yo me acuerdo que llegaba los lunes, el tiempo sacaba la ficha del partido, las calificaciones, porque todos los partidos eran al mismo tiempo, pero al lado, eh, Formaciones y todo. sí, entonces el corresponsal de cada ciudad ponía la calificación, pero al lado salía la tabla de todas las ligas del mundo. Entonces salía Real Madrid, tal, Barcelona, tal, otro Liverpool, no sé qué, Manchester United, salía Milan, Inter, Napoli. Entonces usted para ver los goles de Europa era un gallo, pero usted en el periódico, usted tenía el goleador, Hugo Sánchez, 35 goles, Marco Van Basten, no sé qué. Entonces yo empecé a mirar ese tema, y me parecía súper, súper apasionante poder conocer eso. Y así fue que me fue interesando más y más por el fútbol, sobre todo, pues de acá evidentemente, pero a mí el fútbol internacional me apasiona mucho, y fue por eso de pues ver que el deporte está ligado a eso. Para mí ver deporte a mí me encanta, o sea, más allá de ver fútbol, o sea, yo para eso pongo en Twitter ahí que ahora usted en las plataformas digitales, en Disney, pues usted puede ver una Australia-Japón a las 5 de la mañana entre semana, y este man, ¿qué hace viendo eso? Y entonces, por eso Casale me la monta mucho a veces, ¿usted qué hace viendo eso? No sé qué, le pues porque me gusta, o sea, yo no tengo, pues porque me parece chévere. Entonces, si Claro. hay gente que le gusta, no sé,
levantarse a fumarse un cigarrillo, pues porque hace Porque parte de, hace porque le parte. gusta. O levantarse a O trotar a a las trotar o a 3 de la mañana, caminar. 4 de la mañana, Hay exacto. gente que tiene la pasión de levantarse a las 4 de la mañana, coger una bicicleta y darse la vuelta a la sabana, pues es fantástico. Esas 2 horas yo las gasto o las invierto viendo un partido de fútbol. Claro. Y yo creo que es por ahí que gracias pues, a esa visión que tenía mi mamá, que yo creo que, digamos, las mujeres de esa, mi mamá jugó baloncesto, intentó porque, pues, digamos, las mujeres en esa época, mi mamá tiene 70 y pico de años, era, pues, difícil que pudieran acceder a ese tipo de cosas por todo lo que, pues, y ahora no hay liga profesional de baloncesto. Hace poco una de Imagínate, las, de las así, chicas que clasificó al Mundial Sub-17 lo dijo que querían era apoyo, pues, en esa época, pues, muchísimo menos. increíble esa historia, me encanta. Además me encanta. He escuchado mucho personas, porque tu mamá es joven, pero he escuchado mucho personas adultas, mujeres adultas, que les encanta el fútbol. Y era porque los papás generalmente, como no había tantas distracciones como hay en este momento, los papás las llevaban siempre al estadio. Entonces, ellas crecieron con eso. ¿Y alguna vez pensaste en cómo sería tu vida si no hubieras crecido con ese nombre? No sé, nunca me lo he imaginado. Digamos que para mí es bastante particular porque a pesar que no es un nombre difícil, a mí me han dicho Juan Pablo, Julio César, Pablo César, Paolo. Entonces digamos que es bastante particular, pero no, o sea, siento que es bastante sonoro, pero no me imagino haberme llamado de otra manera, ¿no? O sea, no sé, Rodrigo, Ricardo, no sé, no. Además, Rodrigo y No, Ricardo no están tan ligados al no, deporte y no, o al sea, pues fútbol. si me hubiera preocupado que mi mamá me hubiera puesto Jairzinho, eso me hubiera parecido. Jairzinho Cortés Garzón, no, no, hubiera sido un poco difícil. Mi No, vida, sí, o no sabemos. Rivelino, no, no. Edson Arantes, Cortés Garzón, creo que hubiera sido un poco Y tu mamá orgullosísima. orgullosísima, ¿no? Creo que pudo ser peor, o sea, yo Claro, evidentemente claro. mirando el 11 de Brasil del 70, bueno, Jairzinho, que es el único tipo que ha hecho goles en todos los partidos de los mundiales, o sea, que marcó en todas las fases, los de grupos, cuartos, semifinal y la final, Jairzinho Cortés Garzón no pega horrible. Menos mal que no se fijaron en otro tipo, Pero es mal que tu mamá se o enfocó Jorge bien. Mario, bueno, Jorge Mario está era el bien. entrenador, Lobo Zagalo. Bueno, bien, sí, eso Sí, hubiera podido eso funcionar. hubiera podido funcionar. ¿Y qué representa para ti el corbatín? ¿Qué historia personal esconde ese símbolo? No pensé que me fueran a preguntar eso, pero es una gran pregunta. De hecho, esperar si por acá lo tengo, el de hoy. Ay, por favor. Yo siempre lo Me cargo, o sea, encanta. yo como lo cargo, yo sé, o sea, yo soy un poco ñoño en ese sentido, entonces por el tiempo yo alisto todas las cosas desde el día anterior, o sea, yo sabía que me iba a poner hoy. ¿Me lo No, permites? digamos que, Me encanta. que yo no me acuerdo el nombre, hay un ¿Lo puedo periodista, poner acá? sí, Es sí, muy sí, importante. sí, había un periodista en ESPN en Estados Unidos que durante años el tipo se pone unos blazers, o sea, cuadros súper, o sea, en los 70 así, era así campo de juego en la NBA. Y el tipo, pero siempre se ponía corbatines. Y fue pasando el tiempo, el señor fue creciendo, los sacos fueron cambiando, la moda fue cambiando, pero él siempre se ponía el corbatín. Y a mí me parecía súper, este man, o sea, yo no me acuerdo cómo se llama, pero sé que él hacía la NBA y se ponía el corbatín. Sí. Pero entonces cuando yo lo empecé a utilizar en Fox, porque hubo un día, no me acuerdo bien la circunstancia paradójicamente, pero sé que no había, o sea, había mucha gente en Barranquilla, era para la eliminatoria de Rusia, y tenía que poner un backup en el estudio por si la señal, eso pasa en televisión, o sea, hay una gente de una ciudad, en Barranquilla, en Medellín, en París, en Londres, en Bangladesh, Los donde sea, directos. entonces en los vivos, entonces usted tiene todo el equipo de producción allá como base, pero usted necesita tener a alguien en el estudio por si la comunicación Se falla, porque cae. pues la tecnología no es perfecta. Entonces, yo era el encargado de los noticieros, yo era el director de los noticieros y ese día el noticiero era como a las 3 de la tarde. Entonces, yo había comprado los corbatines, uno azul y uno rojo, eh, y los tenía guardados. Entonces yo dije, no, la próxima vez que me van a dar papaya, yo me lo pongo. Porque en Noticias uno salía de corbata. Y esa era una idea que yo en Noticias uno había como tenido en la cabeza de ponerme el corbatín, pero pues en esa época no era tan fácil conseguirlos, increíblemente. No Y te creo. Sí, yo la no. tenía como en la cabeza. Entonces yo dije, vea, si me ponen porque yo ya estaba haciendo los programas, o sea, yo hacía 2 o 3 veces a la semana programas por la tarde de Fox por radio, pero esos programas son informales, o sea, ya no se ponía uno corbata.
Pero en el noticiero sí los presentadores se ponían corbata y no, me ponía ya había hecho ya alguna aparición ahí para un informe ahí en el set, pero de corbata. Entonces yo dije, no, yo creo que aquí hay que ponerle algo distinto, o sea, más allá de lo que usted diga, o sea, porque esto ya, o sea, esto también comunica a través de lo que se pone. Claro. Entonces, porque es que en un mundo tan, no quiero sonar superficial, pero más allá del conocimiento, usted tiene que agregarle cosas a todo. O sea, esto es como yo siempre digo, yo utilizo el tema de la coctelera para todo. O sea, para hablar de los partidos de fútbol, yo siempre hago la analogía con la coctelera. Usted tiene que meterle conocimiento, tiene que meterle, eh, como te vistes, te ven. Es una Ujú. frase, o sea, si te vistes mal, pues te van a ver este tipo qué es, o esta mujer qué, o sea, entonces como te viste, yo quise incorporar el corbatín porque siento que es algo diferente, algo que nadie hace o nadie hacía, y creo que es un sello distintivo. O sea, habrá gente que la distinguen por una característica física, otros por un acento, otros por su forma de hablar. Yo quise que además de lo que digo, de lo que pienso, de lo que creo, me identifiquen por el corbatín. Y creo que pues en el poco tiempo que llevo, creo que ha funcionado. Claro. Y cuando, o sea, ahí decidiste, eh, tomaste la decisión de hacerlo tu sello personal. Sí, ¿Ese día? ese día pasó, yo estuve en el noticiero y luego hice una entrevista con Goicochea y tal, eso fue la Copa América del 2019. No, así normal, como cuando Sí, uno habla con Cochea. y no, porque él vino a un evento y pues le hicimos la entrevista. Entonces, pero eso pasó. Entonces viene la fusión, viene la pandemia, yo vuelvo a ESPN porque yo había trabajado antes en ESPN, antes de irme, cuando estaba en Noticias Uno y antes de irme para Fox. Entonces, algún día conversando con mi jefe, a mí me ponen a hacer un programa que se hacía en Argentina que se llama Balón de Video, que luego lo trajeron para acá. Ujú. Y hablando con mi jefe, Luis Fernando Domínguez, yo le digo, vea, yo un día mandan a hacer ese programa y yo le digo, Luis Fer, pero pues con toda la naturaleza del caso. O sea, me puedo poner el corbatino y le parece un accesorio que no va. Y luego me dice, póngaselo, pero sin ninguna duda. Entonces él termina el programa, él lo ve y me dice, nunca más, nunca más, mientras esté aquí, usted va a salir sin corbatín. Usted nunca más en su vida. Entonces él me dice, vaya a tal sitio, compre tantos, no sé qué. Y él es el que en definitiva como que dice, impulsemos esto. Claro, yo lo tenía en la cabeza, pero a veces uno necesita que le den el empujón. Y él me dice, vaya y compre los corbatines que necesite. Usted nunca más puede volver a salir en televisión sin el corbatín. Nunca más. Y yo, listo, sí, señor. Y es Luis Fer, cuando me pone en ESPN, en este último tiempo, el que me dice que nunca más salga en la televisión sin corbatín. Y pues ya nunca más voy a salir sin corbatín. Eso No, espero. es lo mejor de verdad. Y hay algo que en tus redes dijiste una frase que tocó muchas fibras. Los corbatines están guardados hasta la espera del retorno. Ah, eso fue ¿Qué te cuando pasó el año pasado ah, que te eh, obligó a dejar el corbatín eh, guardado? el año pasado, bueno, eso fue un tema, pues a mí me detectaron un cáncer y yo esperé hasta el último momento para irme al tratamiento, porque pues primero tuve una cirugía, luego me hicieron las quimioterapias, pero yo, digamos, yo terminé el programa, un programa el viernes y esto estaba como más, o sea, yo el miércoles, o sea, yo me fui, eso fue en la última semana de julio. Y yo el miércoles le dije bueno, cuando ya tenía que irme a las quimioterapias, que eran casi 3 semanas antes, ya Luis Fernando, obviamente sabía mi esposa, evidentemente mi familia, y Luis Fernando e Iván, que es el director del programa en el que yo trabajo mayormente, yo les dije a ellos, vea, va a pasar esto, me voy a tener que ir. Curiosamente, ese viernes a mí me programan en 360 para que esté en el set. Y ahí yo sin saberlo, evidentemente me hacen un video de despedida y tal. Y yo, porque el miércoles yo les digo a todos, ya estábamos almorzando ahí en la oficina, les digo, vea muchachos, va a pasar esto, yo me voy a ir unos días. Entonces, pues para que no los tomen por sorpresa, ni mucho menos, no quería hacer lo que se convirtiera en un chisme, ni mucho menos, sino quiero contarles a todos que me van a hacer un tratamiento de quimioterapia y entonces me voy a ir. Entonces, ¿cómo así? Tranquilo, no para nada, no me va a morir, pero tengo que hacérmelo. Y allá después de la cirugía que me han sacado pues el tumor,
Eso fue en mayo del año pasado, en abril del año pasado, y luego en julio comienzan las quimioterapias, entonces los corbatines están guardados y yo subo una foto ahí, es cuando, porque pues no es que no tenga que dar explicaciones, pero sí, pues de buenas a primeras este man desaparece, pues la gente dirá, no, lo echaron por malo, por bruto, porque se robó algo, porque este país piensa así, no, yo me fui 155 días del trabajo porque pues me están haciendo unas sesiones de quimioterapia, y ahí empezamos ese pedazo de la historia que es difícil, pero que al final pues, tiene un final feliz. O sea, el cáncer lo detectaron a tiempo, me tienen que hacer una cirugía. Yo conté con muchísimas bendiciones y muchísima suerte, porque los médicos pegaron en el momento justo y tomaron las decisiones correctas en el momento preciso. Y eso comenzó en octubre del 2023, que es cuando yo empecé a tener las citas. La cirugía es en abril, la última semana de abril del 2024, y comienzo las quimioterapias en julio de ese mismo año. Y todo fue como muy pum, 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 que también a uno como que lo tambalea porque pues te dicen que tienes esto, luego tienes que operarte y luego tienes que hacer quimioterapia. Eh, pero pues ese episodio deja un montón de enseñanzas. eh, eh, pues obviamente yo tengo que agradecer infinitamente pues a mi esposa, porque Paola pues realmente eh, pues nadie sabe la sed con la que otro vive, y ella la pasó muy mal, porque pues evidentemente está el susto de que uno pueda, como dice Casale, ir a otra dimensión. Eh, pero yo siempre confié en que todo iba a salir bien, porque pues eh, esto fue detectado a tiempo. eh, Y pues obviamente a mí lo que más me afanaba todo, evidentemente. Pero pues obviamente uno empieza, pues, si no salgo de esta, pues, ¿qué pasará con mi hija que tiene, pues en ese momento tenía 8 años? ¿Qué pasará con mi mujer? Pues mis papás, sobre todo mis papás que ya están grandes, y pues una noticia de esas, ¿cómo los podría afectar mi hermano? Que mi hermano no vive acá, vive en Buenaventura. Mis sobrinos, mis tíos. O sea, uno empieza a pensar increíblemente mucho en los otros y no en uno. Eh, um, y también en el trabajo me sentía muy, o sea, por lo que evidencié y por lo que mostraban todos mis compañeros, pues obviamente, o sea, uno decía, pues, si esto pasa, a uno le pasa algo, que le pase algo, pues la gente se conectó muchísimo conmigo, y eso es una cosa que yo agradezco infinitamente. O sea, pues Paola en el primer lugar, porque pues mi esposa se puso la 10 en un montón de cosas, ella trabajando también. La niña pues también lo asumió en su mundo a su manera. Entonces, al final ella, por ejemplo, Luciana, lo único que quería era que yo llegara a las 8 para leerle el cuento antes de acostarse. Y eso como que la tranquilizaba un poco. Entonces era como un compromiso que yo tenía ahí con ella para que después de las quimioterapias yo llegara a leerle el cuento. Pero sí es una lección de vida, porque al final yo puse un tweet que está anclado ahí y decía, yo en el 2024 conocí el valor, espera, para leerlo, perdón, Claro, no, por supuesto. para no cometer imprecisiones, ¿no? No seamos imprecisos. Lo que tú Es que necesites. yo escribí eso acá, decía, gracias 2024, me recordaste lo lindo del amor de la familia, el valor de la solidaridad de los amigos, me enseñaste el peso de la incertidumbre con el cáncer, pero me recordaste el poder de la paciencia con las quimioterapias. Dios, gracias por este 2024, llega con todo el 2025. Es una foto del día en el que yo volví a trabajar, pues no sé si se vea, que era sin pelo y con el corbatín, y esto es porque además uno asume, el tema es uno si no conoce, que no sabes como el que no ve, dicen por ahí. Sí, Yo utilizo un montón de lugares comunes con las frases. me encanta. Eh, pero, y mucha gente que, pues, no sé, que nunca imaginé que apareciera, al menos por un saludo, la solidaridad económica de un montón de gente que pues nos ayudó un montón, porque pues no era una situación fácil, y le deja a uno un montón de lecciones de entender que pues unos recoge lo que siembra, hablando de frases, básicamente. Y ese episodio, ese tiempo, que fue muy bonito. Pero además hubo otro, que es el día que Luis Fer, el jefe, él hace un asado. Pues En diciembre. en diciembre, en noviembre. En noviembre, En perdón, noviembre, sí. la última semana de noviembre. Entonces Luis Fer hace un asado, Muy buenos, por cierto. pues, fantásticos, Fantásticos. en el que vamos todos y tal. Entonces van los talentos, va la gente de producción, va todos los crews de los programas, bueno. Y entonces nosotros vamos.
Entonces cuando yo voy con gorro porque todavía no tenía pelo, no sé qué, eso fue en noviembre y yo terminé, yo llevaba, no sé, 10 días, 15 días de la última quimioterapia. Y cuando yo entro, él me saluda y le dice a la gente que aplauda. Entonces Paola grabó el video porque fue como muy sorpresivo. Entonces cuando todo el mundo empezó a aplaudir, no sé qué, yo pues, quedé como... Porque además había un montón, estaba casi toda la gente de la oficina y había unas personas que no conocían, pero que pues, de una u otra manera se habían enterado de mi caso. Y eso fue muy, muy emotivo. Y un montón de gente, pues, no sé, gente que no veía hace mucho tiempo. em, y eso fue, ese momento fue muy, muy, muy emotivo. Eh, y sobre todo entender que, pues, hay cosas que pasan, pero que uno también tiene que entender que hay gente que está con uno, así no esté pendiente, no te llame todo el tiempo. Pero para mí lo más importante de toda esta situación fue el valor de la familia, la ayuda, insisto, hay un montón de gente que pues nos ayudó con plata que no me imaginé, incluso gente del exterior, gente que conocí por trabajo y que decidió estar pendiente de mí así no tuviéramos una relación cercana. eh, y eso me llenó de tranquilidad y nos llenó, pues obviamente el comienzo fue muy, muy difícil eh, porque digamos cuando me hacen la operación el médico me dice que queda una traza pegada a una arteria, entonces que sí, está bien sacar el, el tumor, pero que tienen que hacerme las quimioterapias. Entonces dice, bueno, si quedó algo, eso puede volver a crecer, bla, bla, bla. Pero el haber afrontado eso en el momento justo, con las decisiones correctas, pues obviamente a mí me llena de felicidad, pero en ese punto, Cata, yo pues tengo que darle una medalla recontradora a mi esposa porque pues, es que pues alguien dirá que es lo mínimo, pues alguien también podría decir que tenía todo el derecho de salir corriendo y yo le hubiera entendido, pero, pero ella se puso la 10 de una manera increíble, o sea, es una muestra de amor más grande que esa, creo que es difícil. Ni hablar de mis papás, evidentemente, además porque mi papá había tenido un accidente que casi lo dejaba en silla de ruedas y hace un tiempo, o sea, como el año antepasado. Entonces, el tratamiento con él era distinto, entonces mi mamá tenía que contarle como con su avena y su pitillo. Mi hermano vino de Buenaventura y me puso un conductor para que yo pudiera llevarme al hospital, no sé qué, o sea, todo era como muy, todo el mundo o sea, como funcionando a mi alrededor, pero también me daba como un poco de pena. Pero entonces, digamos que ahí todo eso tomó todas esas muestras de amor, pero evidentemente yo sí, o sea, mi esposa, mi hija y mis papás y mi hermano, o sea, evidentemente eso fue como, pues la familia es lo primero, o sea, la familia es lo que está ahí, o sea, y obviamente yo sí, no quiero nombrar a los que pusieron la plata porque no tiene mucho sentido, pero sí es la inmensa generosidad que ellos tuvieron conmigo porque ellos no se alcanzan ni a imaginar. O sea, que esa plata quedó bien invertida, no se preocupen. Sí, Todo exacto. lo que sirvió, lo que no sirvió, y pues a mí no me da pena, pues tampoco. Porque realmente hay gente que estuvo muy, muy atenta. Esto también tampoco voy a decir quién lo hizo, pero a mi casa llegaron encomiendas con comida, con frutas, con plata, por ejemplo, yo no puedo volver a comer azúcar normal, entonces pues, hay cosas dietéticas que te mandan y gente que me mandó eso, o sea, yo realmente no era que esperara que eso pasara, evidentemente no lo esperaba, pero sí que gratamente aliviado con todos los detalles de tanta gente que estuvo pendiente de mí durante ese proceso. Y gente que sigue pendiente, o sea, porque pues, aparentemente yo estoy bien, yo sigo en un tratamiento de controles y este tipo de cosas, que te hacen exámenes de sangre, te hacen unos escáneres y te dicen, bueno, por aquí puede ir, por aquí no puede ir. De hecho, cuando yo vuelvo a trabajar, yo todavía tenía que estar o sea, me levantan la incapacidad porque ya no ya terminé las quimioterapias, pero yo tengo que empezar otra vez a hacer los exámenes. Entonces yo en plena Navidad, yo estoy
el 23 de diciembre yéndome ahí cerca a Unicentro a sacar unos exámenes porque te dan un líquido de contraste, te meten en una caja y en ese coso que te hacen los escáneres porque es que tienen que mirarte los huesos, tienen que ver que no tengas nada en ningún lugar. O sea, ese es el examen más denso porque además a mí el resultado me llegó el 31 de diciembre y estaba sentado en la casa de mi mamá y cuando ¡tin! Sonó el correo, decía examen no sé qué, entonces eh, tú entras y una vez el resuelve, comillas, del examen te dice que si estás bien o estás mal. O sea, básicamente. Ahí no tiene necesidad tanto de ir al doctor como son los exámenes de sangre, porque ahí ya te dice, tienes esto, y, o sea, positivo o negativo. Entonces, yo sentado ahí, me acuerdo, estaba en la casa de mi mamá, entonces yo entré. Y además, porque yo tenía cita la primera semana de enero, entonces tenía que llevar todos los exámenes y no perdía la cita. Y todos los exámenes llegaron antes de tiempo, o sea, llegaron en esa semana. Me tocó ir por uno después al norte, pero era como esa incertidumbre de cómo salió esto, porque si tú terminas la quimioterapia y te dan de alta, tú puedes volver a tus cosas, pero el, tienen que esperar porque tu cuerpo tiene que desintoxicarse y bueno, un montón de cosas de todo el medicamento que te ponen, porque además a mí me pasaba que lo más complicado que yo tenía era el tema de las náuseas y del vómito, pues porque te da una apetencia por la carga del medicamento, bueno, en fin. Entonces yo, además de esto, yo tenía que tomar unas pepas para medio poder comer. Porque esa es otra cosa, a ti no te dan ganas de comer, te da mucho sueño, bueno, pierdes peso, pierdes el pelo, y también verse físicamente disminuido, pues también a ti te complica la cabeza. O sea, ahí lo más importante también es que no, que la cabeza te apoye y Dios, salir adelante, tal, hermano, pam, pam, pam. Y eso también fue muy importante, que en un momento que yo dije, pues, pueda salir adelante, sí, pero también había días que, por lo menos yo cuando llevaba ya 20 quimioterapias, yo tenía que llegar perdón, me faltaban, hice 21, me faltaban la 20 y la 21. Entonces eso era, yo hacía lunes a viernes, un lunes, o lunes a viernes, martes, como era depende cómo fuese el ciclo, o martes a sábado, o de martes, bueno, en fin. Pero entonces me faltaban ya lunes, martes y martes, me faltaban dos. Entonces yo me acuerdo que iba a empezar un partido de Champions, entonces yo estoy sentado en la cama, entonces Paola mi esposa estaba haciendo teletrabajo, entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo no me aguanto más esto. Evidentemente no le digo más aguanto, sino me aguanto más esta mierda. Yo no quiero que me chusen, porque ya las manos empezaron, ya no me encontraban la vena, se me ponían las manos moradas, o sea, este pedazo de la mano era morada, se me inflamaba, me dolía un montón, y eso sí, pues la gente en el hospital, en el San Ignacio se portó 25 puntos, o sea, genial, o sea, ¿para qué? Pero pues físicamente ya era un desgaste bravo, era irme, volver, que me chuzaran. Yo quiero mandar toda la mierda. Entonces yo ese día me fui llorando al hospital y dije, yo no quiero aguantar. Bueno, pues yo fui igual, eso fue ese día y él faltaba una. O sea, hice ese día a regañadientes, pero faltaba una, la última. Entonces ya llegó, esa quimioterapia, ya te aplican solo un medicamento. O sea, durante los primeros 5 días te ponen 2 o 3 medicamentos de acuerdo al tratamiento, bueno, al protocolo que tenga ese tipo de tu cáncer, pues. Y en los otros 2 días era un medicamento que era muy fuerte, pero era una dosis mínima. O sea, te ponen una bolsita, digamos, del tamaño de la mano, pero eso era con toda. Y ese último día, yo me siento ahí en el San Ignacio y me tocó solo, pero al rato llega un muchacho. Entonces me acuerdo mucho, un muchacho de 29 años del Tolima. Entonces el mamá me dice, ¿usted qué le pasó? Le digo, no, me tuve un cáncer de testículo, me tuvieron que sacar, no sé qué, me quedó una traza. Entonces un tipo grande, fornido, se notaba que hacía gimnasio y tal. Entonces el mamá me dice, ¿verdad? No le creo. Le digo, sí, sí. Me dice, a mí me pasó lo mismo. Yo, qué vaina, weón. Y el mamá me dice, vea, pero es que yo no me quise operar. Y le dije, ¿cómo así? Me dijo, no, es que no, eso a mí no me parecía, que no sé qué, que cómo le iban a uno a quitar eso, qué tal. Y dije, pues sí, que cagada, no sé qué. Y el hombre los ganglios, pues se le afectaron por las mismas células y entonces él tenía un ganglio acá inflamado donde lo operaron, acá, por acá abajo que también salen. Entonces digamos que ya se le había regado. Entonces ese día yo dije, no, pues, esto es una prueba más de que mi situación fue absolutamente benévola, que pudo salir muy mal y que pues es una prueba que superé en ese momento y que pues en esto, esa enfermedad, si independiente de cuando te lo encuentren, si es en la primera etapa o en esa te hacen seguimiento durante muchos años. Yo tengo seguimientos cada 3 meses
Y ese día yo entendí que pues yo había sido un afortunado. O sea, no quisiera estar en el lugar de ese muchacho, espero que se haya salvado, que no se le haya complicado más, porque pues ese podía ser yo, Ujú. con ganglios infectados, con otra cirugía, con dosis de quimioterapia más fuertes, eh, con más tiempo de incapacidad, o sea, un montón de cosas que la enfermedad trae. Entonces ese día yo me fui, yo salí del hospital, no solo muy feliz porque se había acabado las quimioterapias a las que espero no volver, pero también muy feliz porque, y me conmovió mucho, yo salí llorando, no solo la felicidad, porque te digo, de que había terminado, sino dije, "Pues, pucha, este mal, pues podía ser yo con 6 ganglios infectados de esa vaina y sin saber qué futuro le deparaba. De un tipo mucho más joven que yo, de 29 años, yo decía, miércoles, pues pasó lo que tenía que pasar, pero yo sí agradezco a todos los médicos que se atrasaron en mi camino, a las enfermeras, porque, pues obviamente, insisto, la que se llama la medallero es mi esposa, porque me aguantó un montón, porque además uno también se vuelve mucho más irascible, o sea, el temperamento cambia, son un montón de vainas que para arrancar uno no puede comer lo que le gusta, o sea, Ujú. yo comía mucho pan y pues el pan no lo puedo comer como lo comía antes, cantidades que no eran recomendables para nadie. Eh, y entonces uno se pone muy irascible y ella sí, digamos que de alguna manera, pues se la aguantó toda. Insisto, si se hubiera salido corriendo, la hubiera entendido. Claro, tienes razón, pero también Sí, gracias a obvio. ti porque esa fortaleza, fíjate que era normal que tú dijeras antes, dijiste al final como ya no me aguanto estas dos, pero fíjate que de ti demostraste mucha sabiduría también Y, para poder y digamos que manejarlos. yo cuando empezaban los ciclos, los 2 primeros días era manejable, incluso hasta el tercero, o sea, yo me empezaba a sentir débil, me quería demostrar tantas veces, no, yo no voy a pagar taxi hasta el hospital, yo me voy en SITP, yo me voy en buseta, como que no pueda manejar, o sea, tampoco hay que ser tan irresponsable, o sea, se puede ir en Sí. buseta, pero no maneje. Sí. Entonces, yo esos 2 o 3 primeros días, que los ciclos eran lunes a viernes, yo los primeros 2 o 3 días intentaba irme en bus, no solo por el tema de la plata, que no, o sea, no, Sino por sino por demostrarte. demostrarme que no queríamos demostrarme debilidad. Si tengo que irme de pie en el bus todo el tiempo, no me importa, pero lo voy a hacer. Y así lo hacía. Entonces después me recogía un amigo, una tía, Paola iba y me llevaba al almuerzo a veces, pero yo, yo empecé a ver que la energía es, o sea, el momento, no sé, cosas tenaces y pues también historias muy bonitas y cosas, Claro. gente que se recupera y tal, pero la energía es muy densa. Entonces yo prefería de hecho la niña fue una sola vez en ese tiempo. Yo le dije, no, ya no tiene que venir acá ni a Bate, o sea, porque ella no va a ver cosas bonitas acá. Y yo intentaba que ellas no fueran. Entonces mi tía iba un amigo y me recogía, un amigo del colegio, un amigo que es, pues es un hermano de una amiga de Paola también, o sea, mi Gracias. papá, mi mamá, o sea, como que todo el mundo se iba rotando la recogida, pero yo no quería que nadie estuviera conmigo, no solo un ejercicio de fortaleza, sino que pues, me la tengo que comer yo solo, o sea, porque esto no es chévere que la gente lo vea, o sea, no porque no me vean ahí conectado, sino porque lo que uno ve allá, más allá que la historia de superación, de recuperación de la gente que está ahí, todo bien, pero hay vainas muy bravas. Entonces yo sí, que ya no, que lo menor posible estuvieran ahí, pero sí fue. Y también lo entendimos, o sea, dijimos, esto no estar acá, ¿no? Ya es suficiente tenemos con lo de nosotros para ver lo que le pasa a los demás. O sea, pues, no quiero que suene feo ni egoísta, pero pues no era, o sea, No, no hay chévere. al contrario, Y porque además, por ejemplo, ahí usted está sentado en una silla así, ¿no? Entonces usted lo conectan acá, la silla se puede reclinar, entonces lleva una tablet para poner los Juegos Olímpicos, no me acuerdo, tan. Y escuchar podcast, no sé qué. Y hay un lugar en ese piso del San Ignacio en el que usted se sienta, entonces usted ve allá, la gente que está más grave, la acuestan allá. La gente que está en un estado más complejo que usted, o sea, que ya no puede caminar, que está en silla de ruedas, que está mucho más enferma, la sientan allá. Entonces usted, si usted estaba sentado aquí, veía ahí a esa persona ya generalmente muy demacrada, con una situación más compleja. Entonces yo, no, pues, no. Y a mí me tocó, después de los primeros días del primer ciclo, fui a una, porque ya
me empezaron a doler muchísimo las coyunturas, las articulaciones. Coyunturas diría mi abuelita, articulaciones dirían los médicos. Me encanta. Y yo intentaba hacerme el huevón, no quedarme mucho, porque pues también entendía que pues quedarme todo el tiempo no era la salida y tampoco para sacar, pues para no desesperar tanto pues a mi esposa, porque también entiendo que si yo sufría, ella iba a sufrir más, porque pues obviamente no puede hacer nada. Entonces yo me voy a esta vaina de cuidado paliativo, entonces yo me siento, ¿no? Entonces una señora ahí, no, que vengo por un medicamento, una señora ya grande, una abuelita. Entonces la señora me pregunta, no, ¿qué le pasa? No sé qué, no. Entonces, que una operación, una quimioterapia, pa. Entonces la señora se queda mirándome. Sí. Pero yo a usted sí lo veo mal. Yo, verdad, lo veo mal. Mal, lo veo mal. Pálido, ojeroso. ¿Te duerme bien? ¿No? Pues usted sabe cómo es esto. Pero, verdad, yo lo veo mal. No puede ser. Ojalá se mejore. No. Y yo, pero, además, porque después yo me quedo solo ahí. Entonces el médico viene y me explica que por los medicamentos usted empieza a inflamarse. O sea, es una de las reacciones que tienen los medicamentos. Usted se inflama, entonces le empiezan a doler las muñecas, los dedos, pero sobre todo me dan muchísimo las rodillas y los tobillos. Entonces, pues, me acuerdo que yo llegué a la casa y le digo, amor, tengo que contarte esto. Y no, éramos muertos de la risa. Entonces me dice, tampoco te ves tan mal. Pero, pero fue bastante particular ese día. Me acuerdo muchísimo de esa señora. De la Bueno, además, una señora. señora bastante histriónica. O sea, esas Sí, señoras que no se sí. pueden quedar calladas. Además, porque yo después me decía, cuando yo me quedé solo, pues señora, ¿quién estaba preguntando, weón? O sea, a cuento de que van a decir, ¿quién está diciendo cómo está usted? No tenía, o sea, pero bueno, pasó y hace parte de toda la historia que yo viví en ese tiempo. Y bueno, a esa cosa que pasara que me dolían las rodillas, los tobillos, yo cogí una buceta y me fui caminando. O sea, yo no quería sentirme inútil, porque, y yo entendí eso a través de cosas que hablábamos con Paola, con mi esposa, decían, no, o sea, sí está bien que nos duela, que me duela, pero tampoco tengo que, o sea, porque esto también puede ser contraproducente, porque todo, físicamente, la mente también puede mandar sobre el cuerpo. Eh, y entonces yo sentía que esa clase de cosas, mientras yo me sintiera, o sea, claro, esa vaina también lo marea a usted, esa vaina también le genera como mareos y tal. Eh, y yo dije, no, mientras yo me sienta, yo voy a irme en bus, y bueno, pues ya salía muy tarde, siempre me volvía en carro, o mi hermano me ponía el conductor para que me recogiera, pero yo siempre intenté sentirme muy, muy activo, no tirarme pues a la pena, que pues obviamente puede ser bastante obvio, pero pues intenté no sentirme activo, no sentirme inútil, que eso me preocupaba. Qué grande. Increíble. Increíble porque eso, el resumen de esto es la fortaleza que tú has tenido tan grande porque es un momento bastante difícil y lo que hiciste tú creo que es admirable, No, de pero además, verdad. porque además cuando mi papá se entera, mi abuelita materna, o sea, su mamá, un hermano de él han tenido ese problema y una hermana de él. Entonces, cuando usted le dicen esa enfermedad, cuando usted le dicen, yo opté por una política que si han dado cuenta yo he hecho solo una vez, Sí, o un solamente par una de veces vez. la palabra, yo opté por no decirla. Pero eso es lo mejor que puedes Y fue hacer. algo absolutamente reflejo, o sea, yo no, dije, no, ¿por qué tengo que hablar de esto? O sea, no tengo por qué decirle, no tengo por qué llamarlo, digamos, puede ser que a alguien le parezca tonto y puede tener No, la para razón, nada. pero Pero sabes que yo nunca decía la palabra. O sea, yo empecé como, yo no quiero hablar o sea, sí puedo hablar de lo que me pasó, pero yo no quiero decir la palabra. pero No, está perfecto. ¿Y sabes por qué? Eso no es tonto, eso es muy inteligente. Porque el cerebro cuando piensa en esa palabra asocia otra cosa peor. Cuando tú le pones al cerebro, esto nos puede pasar en muchos aspectos de nuestra vida. Cuando ustedes estén pasando por algo muy grave, pónganle otro nombre. Eso es una herramienta que yo hago con mis clientes también y es llamémosle otra cosa, algo que te genere felicidad y sí. paz. Y tú no te imaginas lo que hace en tu cabeza y en todo tu cuerpo. Eso es muy inteligente lo que hiciste. Entonces nosotros optamos por no hablar de esa palabra nunca. Eh, Hay un episodio durísimo, es que cuando tenemos que contarle a Luciana, eh, el papá de una compañerita de ella había fallecido de la enfermedad. Entonces cuando ella se entera, pues obviamente, pero sí le pasó
al papá de mi amiguita le va a pasar lo mismo a mi papá. Entonces digamos que eso fue un poco denso de procesar, pero ella lo asimiló bastante bien y fue también, eso fue una prueba compleja porque pues fue demostrarle a ella también que no, que pues que yo iba a estar bien, que era lo que yo también quería, pero ese momento de no llamar a la enfermedad por, por su nombre, yo creo que también ayuda a no enfocarse en las cosas malas, sino en lo positivo, y eso también la cabeza, es lo que tú dices, la cabeza también lo entiende, o sea, Increíble. uno tiene que también ser positivo a través de ahí, y yo creo que eso funcionó bastante, insisto, además del apoyo de toda la gente que estuvo pendiente, partiendo evidentemente de mi esposa y de mi familia más cercana. Sí, y es muy importante el apoyo que tenemos de las personas que nos rodean, pero lo que tú tenías y la fortaleza que tú tenías es lo más importante. ¿Y tú qué aprendiste de ti mismo en ese tiempo como fuera del aire, en esos 156 días fuera del aire? Eh, Como que qué versión descubriste tuya que no conocías. uy, pues, estas situaciones dejan muchas lecciones, pero yo era un tipo, sigo siendo un impaciente, pero era, o sea, yo todo lo quería hacer ya. eh, y quería hacer muchas cosas. Y a mí Paula me dijo, me dice siempre, eso te llegó porque tú no parabas. O sea, tú querías hacer 500 cosas al mismo tiempo. Y, y eso no se puede. O sea, uno tiene que tomarse el tiempo para uno, para la familia, para hacer lo que le gusta, para hacer, para trabajar. Y ella me dijo, eso te llegó porque tú tenías que parar. Y yo sí soy bastante loco en ese tipo de cosas. Yo soy como muy, todo el tiempo quiero estar haciendo algo, quiero estar haciendo, yo hablo rápido, antes hablaba más rápido, pero yo quiero hacer muchas cosas, y hacer muchas cosas al mismo tiempo, y eso no es posible. Entonces, ella siempre me dijo, Paula me dijo, esto te llegó porque tienes que parar, tienes que bajarle un cambio y ver desde afuera cómo funcionan las cosas. Y a mí me entregó una dosis, una lección de paciencia increíble, o sea, sobre todo, por ejemplo, estar, llegar al hospital a las 6:30 de la mañana y salir a las 5 o 6 de la tarde, tienes que estar sentado ahí 6 7 horas con esa vaina conectada. Pues hermano, no tienes que hacer, desconectan para ir a hacer chichi y vuélvete a sentar. No tienes nada más que hacer, o sea, no puedes decir absolutamente nada, tienes que estar ahí, ahí, punto. Entonces te genera una dosis de paciencia bastante brava, digamos, comillas a las malas, pero te la genera, o sea, la paciencia para mí es una virtud gigantesca que no tengo evidentemente, pero que empecé a construir a raíz de eso, porque pues, solo ese hecho te enseña a ser paciente. Más allá de estar 156 días fuera del trabajo, te enseña a valorar el tiempo de verdad y la paciencia que debes tener para aprovecharlo. Así es. ¿Y qué sentiste ese día que te volviste a poner el corbatín? Que es la foto que nos mostraste. O sea, ¿qué sentiste después ya de volver y tener el corbatín puesto? Y que te hayamos podido volver a ver después de 156 días. Eh, pues digamos que eso fue, digamos que yo fui el día anterior, pero yo tenía un examen. Entonces yo fui a la oficina y luego ya no pude volver. O sea, fui como a presentarme porque se acabó la incapacidad. Entonces dije, llevé los papeles, no sé qué, porque también hay un trámite, corre un trámite con eso también, que la empresa también se portó divinamente. Y eso corre un trámite, entonces tienes que entregar unos papeles, acá estoy, no sé qué, tan. Pero tengo que ir a hacer un examen para hacerse el examen tranquilo. Pero eso fue el lunes, el martes. Yo volví y fue como haber cumplido un sueño, o sea, como para cerrar el ciclo. O sea, me fui, pero aquí estoy, volví, y esto salió mejor de lo que esperaba porque aprendí un montón de cosas. Y pues sigo aprendiendo, de hecho. Pero aquí estoy, volví, y eso era lo más importante porque además tú tienes durante todo, además del problema físico, de perder peso, que se te caiga el pelo, tú tienes, eh, te dan, siempre se me olvida la palabra, eh, no pesadillas, Ah, sí. o sea, Sí. ya me voy a acordar. Em, ¿Como alucinaciones? Esa es la Ah, palabra. ok, ok. Yo
creo que nunca había sentido eso. Y eso es muy pesado, o sea. Yo me acuerdo que una noche, no sé si fue así, pero sentí que yo, era tanto o sea, los escalofríos que te dan, yo tenía su pijama, sudadera, saco, chaqueta, gorro, dos pares de medias. El frío no me paraba, yo sudaba frío. Entonces, yo, Paola me da la bolsa del agua caliente y yo me la pongo entre las piernas. Y yo toda la noche luché con algo, creo que era algo, creo que todos saben qué es, porque me la quería quitar. Entonces yo me desperté como si hubiera peleado toda la noche. Entonces yo creo que eso en lo mental y en lo extrasensorial se puede llamar, eh, esa prueba sí fue muy pesada. Porque también es que no quiero meterme en terrenos que de pronto la gente dice, está loco. Pero No, para nada. Tú puedes hablar cuando acá tú de lo estás que tan tú débil quieras. y pues puedes estar más de allá que de acá, Sí. pues aparecen cosas alrededor tuyo que te pueden llevar. Y ese par de noches fueron muy duras. O sea, eh, y yo sentí que había peleado toda la noche y que estaba alguien al lado mío quitándome la bolsa del agua caliente, porque era lo único a lo que yo me aferraba para poder más o menos dormir. Y ese par de noches fueron, par me refiero que fueron, hay varias en las que esos episodios pasaron. Pero eso es más allá de lo médico, o sea, es otro Sí. estadio, otro estado de la situación. Eso sí me pareció muy pesado, o sea, porque eso yo no lo podía controlar. O sea, era una cosa externa. Eh, y eso es muy pesado, o sea, yo no se lo deseo, o sea, no le deseo nada de esto a nadie, Ujú. pero ese pedacito se lo vuelve, que no le pase. O sea, tú puedes superar todo, el hambre, el dolor de cabeza, el dolor de huesos, porque paso y medicina. De alguna manera la depresión, el dolor, todo eso. Pero ese pedazo, Cata, o sea, ese par de noches yo la vi densa, porque es sentir que te están quitando algo. O sea, yo estaba intentando dormir y yo sentía que me estaban jalando, me estaban quitando la bolsa del agua caliente. Eso sí esas noches fueron. Y entonces después ya uno como que hila vainas, cosas, habla, escucha, entiende, lee, busca. Entonces, obviamente, no está pegado ni a la medicina, ni al, sino es otra cosa. Son cosas externas que te llevan, pero esas sí las zafamos bastante bien a punta de fe, con muchísima fe. Eso, usted le mete la fe ahí y el hombre le da otra vez la mano. Esa es una prueba dentro de la prueba. Ese pedazo sí. Yo insisto, no le deseo esto a nadie, nada, pero ese pedacito, menos. O sea, que se lo vuelvan un regalito y porque ese pedazo, esas noches que tú sientes que alguien está al lado tuyo quitándote una bolsa de agua, que no puedes dormir. ¿Y tú qué hacías ahí? Nada, yo solo peleaba, o sea, yo solo Solo peleaba, sí, peleabas yo solo peleaba. porque Esto no no. se lo he contado a nadie, esto pues antes se lo sabe Paula, porque pues ella lo vivió en carne propia, pero eh, yo sentía que me estaban quitando la bolsa, como si estuviera peleando con Sí, alguien como ahí al si lado de yo la te cara. hiciera Exacto, así. así. ¿Sabes? Y yo no. ¿Y qué tan grande puede ser una bolsa de agua caliente? Es así. Entonces imagínate lo que yo sentía ahí, el forcejeo. Entonces, Y esa parte de la vaina no. Eso no se lo deseo a nadie. O sea, insisto, todo, tú te lo puedes pasar, los médicos te ayudan, las enfermeras, la familia, los amigos, la plata puede aparecer, pero esos momenticos tan densos, no, eso no, porque ya eso es otra vaina mucho, que o sea, eso no se puede controlar. Y además porque también tú entiendes, tu alma está débil, tu cuerpo está débil, eres presa fácil, digamos, de alguna manera. Y eso sí fue muy complicado, pero la zafamos, porque te digo, a punta de fe, se logró superar. y tú, o sea, ¿qué tal esa fortaleza tan grande? Eso es admirable, te lo digo de todo corazón. Gracias. Increíble, increíble. ¿Y qué no sabe la gente, Pablo César Cortés, que tú sientes que es esencial para entenderte de verdad? Eh, ¿Sabes cuál es el rollo con esta vaina en lo que uno trabaja? Que es que el personaje va creciendo y la gente cree que usted es eso.
una de las cosas por las que yo utilizo el corbatín solo en televisión es porque yo no quiero que la gente vea en la calle al señor del corbatín. Yo no quiero que, o sea, yo he visto que gente, obviamente, me conocen y me han saludado, pero si vieran al tipo con el corbatín seguramente lo putearían. Seguro, estoy segurísimo. Y hay gente que se queda y hay gente que me saluda y Paola me dice siempre que salimos, siempre que salimos se encuentra con alguien. ¿Qué hacemos en la vida? Pero yo siento que detrás de eso, y yo soy muy, en los programas yo soy muy hiperactivo, hablo duro, manoteo, eh, reacciono ante cada cosa. Y yo soy un tipo súper tranquilo, yo soy un tipo de estarme en la casa, a mí me encanta estar con mi hija, con mi esposa, soy de salir poco, em, soy un tipo tranquilísimo, o sea, de hecho en el grupo de mis amigos, que somos 4, que estudiamos desde primero de bachillerato y con otros de tercero de primaria, eh, básicamente como que el parco soy yo, o sea, todos tenemos características diferentes, pero yo soy como el que no pasa nada. Y soy un tipo bastante tranquilo, eso es lo que eh, quisiera que la gente no tiene por qué entenderlo, porque si quiero que lo sepa. Soy bastante tranquilo, está lejísimo de ser el señor del corbatín, el tipo contestatario, de alguna manera rabón para muchas cosas. Pero es que es un personaje y yo siento que para eso están los medios, para eso está la radio, porque uno tiene, pues no tiene, pero qué bueno que uno tenga un personaje, ¿no? Claro, Porque yo no voy a decirte, y de pronto, si tú hablas en radio, ahora que estás en RCN, entonces tú dices algo y yo me voy a poner brava porque tú dijiste algo, no, pero es no, que para además nada. eso es toda esa dinámica de los shows, porque al final son shows, Exacto, eh, es, no digo que no sea real, pero todo el mundo tiene un rol, o sea, por nadie dice supuesto. mentira, ni mucho menos. Cada quien aporta desde su conocimiento, desde su concepto, desde su idea, desde lo que crea, y creo que la gente de afuera en muchas ocasiones no lo entiende. O Ujú, sea, porque piensan que que eres es tú en persona, es realidad. personal, o sea, creo que si un protagonista, un entrenador, un jugador lo toma personal, lo compro, pero no lo comparto al 100%. Ujú. Pero que la gente de la calle diga que usted es enemigo de un equipo porque dice esto, porque dice lo Sí, otro, sí, sí. al final es fútbol, o sea, no es otra cosa. Yo sí estoy en desacuerdo de tratar mal a un deportista, decirle que es un perdedor, que es un petardo, bueno, ese tipo de cosas, yo no las compro ni las digo. Pero hay quien lo dice y pues será cada quien se hace cargo de lo que dice. Pero sí siento que como cada vez hay más programas de este tipo y ni hablar de la dinámica de las redes sociales, eh, pues la gente supera algunos límites. Entonces, uno también tiene que cargar con eso. O sea, tiene que cargar, no tienes que sacar, no tienes que ponerte la medalla cuando la gente te felicita porque pues no, y tampoco tienes que ponerte a llorar cuando la gente te critica. O sea, si te pones a eso, papá, asume lo bueno y lo malo. Ahora, si vas a un centro comercial y la gente te putea y te van a meter la mano, pues allá el que se hizo agarrar contigo tiene que asumir las consecuencias porque vino a joderte la vida. Porque eso es así de sencillo. Si a mí en un centro comercial me insultan y estoy con mi hija, con mi esposa, seguramente le va a decir, venga, hermano, cálmese, porque este no es el lugar, ni mucho menos. Y además yo me he encontrado varios que en Twitter me insultan y me los he encontrado de frente. O sea, hay uno que viene en el edificio en el que yo vivo. Me lo he encontrado de frente en el ascensor y el man y me saluda. Hermano, sea serio. O sea, no digo que venga y me pegue, evidentemente no. Sí, Pero, o sea, porque además, o sea, uno cuenta cuando lo miran a uno como malo, con los no mira, pues uno sabe que es sí, evidente uno sabe. que no comparten lo que uno piensa. Y está, o sea, yo no quiero que la gente comparta lo que yo creo, me parecería absolutamente estúpido. Pero si no entienden que la dinámica es esa, ahora, hay un montón de formas de hacer las cosas y, digamos, yo soy muy aficionado a los podcasts, y yo escucho mucha gente de afuera, o sea, hay gente de España, de Argentina, de Estados Unidos, incluso Inglaterra, que hacen cosas muy bacanas y pues yo los escucho porque quiero crecer y entender también en el fútbol y la vida de otra manera. Entonces, también yo invito a la gente que abra un poquito más el espectro y entienda que hay muchas cosas por aprender y por hacer y que usted tenga la oportunidad de estar en televisión, en radio, en YouTube, en una red social, no lo hace. Puede ser que le tenga cierta visibilidad distinta a la persona de a pie, pero al final todos somos iguales, la idea de alguien no puede ser mejor que la otra, tal vez tenga una validación distinta por el lugar en donde la dice, pero no creo que la gente tenga que ponerse brava por muchas cosas de las que se pone brava cuando uno dice algo X o Y, o sea, creo que también
hay que darle un cambio también a eso. Sí, tienes toda la razón. Y si pudieras dejar una sola frase al aire como legado, ¿cuál sería? Bueno, tengo un par. Venía pensando en eso, de hecho, hoy. O sea, yo creo que usted tiene que envidiar más y envidiar menos y admirar más. Si usted envidia menos, se va a preocupar mucho menos por el otro y se va a preocupar más por usted. Y si usted admira más, va a aprender un montón. Y, y eso también yo lo aprendí con el tiempo. O sea, yo admiro a muchos deportistas, pero evidentemente admiro a más periodistas. O sea, porque pues, es lo que hago. O sea, y yo creo que uno tiene, no, tiene que admirar un montón. Y yo creo que esa es la llave para poder crecer. Usted tiene que envidiar menos y admirar más. Y admire mucho a la gente con la que está al lado. O sea, no busque, no le busque el lado B a la gente, búsquele la buena cara, porque todos tenemos defectos. Entonces, si usted es, pero este porque llega tarde, que porque este tiene este carro, pues mire, Iván Zárate me dijo, que es uno de mis jefes, me dijo un día, uno está donde puede estar. Pues claro, seguramente a usted le cerraron una puerta, pero usted está aquí porque seguramente no trabajó para llegar más lejos y deje echarle la culpa al mundo. Ah, que seguramente le faltó una oportunidad, estamos de acuerdo. Yo voy a poner mi caso. Eh, Antes de que pasara todo esto de ESPN y de Fox y que DirecTV, que toda esta gente apareciera acá en Colombia, los canales privados eran lo último en Guaracha para trabajar. De hecho, creo que siguen siendo grandes lugares para trabajar Caracol y RCN. Y como en el 2010, creo yo, 2011, me llamaron a un casting. Y en esa época, yo ni siquiera había empezado con Luis Ferenías, bien. Eh, yo estaba en Noticias 1, entonces me llaman. Tran. Entonces me llama Oscar Gómez, que fue mi jefe en Fox. Me dice, ay, Pablo César, ven, que quiero que vengan a hacer que venga a hacer una prueba, no sé qué. Yo, listo, señor. Pues, el gol Caracol, bueno, usted la selección Colombia, va, Sí, eso fue justo después del Mundial de Sudáfrica. Y yo voy y me siento en el set de Noticias Caracol. Entonces me ponen el teleprompter. Entonces me acuerdo muchísimo que Ricardo Rego me dijo, evidentemente él no se va a acordar. Entonces me dice, O sí, tranquilo, no sabemos. tranquilo, que esto es lo que usted hace sábados y domingos allá en Noticias 1, usted lo viene a hacer acá, pero solo, fresco. Usted se sienta ahí, tan, tan, tan. Eran 8 hojas, o sea, eran 8 notas, 8 BTRs, algunos eran voiceover, otros eran full, o sea, voiceover es cuando usted lee las imágenes sobre las imágenes y el BTR cuando usted rueda y alguien habla o alguien leyó la nota. Para hacerles corto el cuento, eran 8 notas y solo me dejaron leer 4. No llamen, nosotros te llamamos. Yo salí porque sabía que lo he hecho horrible, lo peor del mundo. Y dije, yo perdí la oportunidad de mi vida. Yo me senté en una andena ahí en... O sea, usted sale de Caracol en la Floresta y hace una diagonal y sale a una calle que después lo tira a la 68. Y ya en la esquina había una tiendita, no sé si todavía existe. Entonces yo me senté y compré una Coca-Cola pequeña, un cigarrillo y yo me senté a llorar de la rabia. Dije, pero yo tenía 32, 33 años. Dije, no, pero ¿cómo eres de bruto? Entonces, pero después entendí que no era mi lugar, que no era mi momento. Si yo me voy a Caracol, seguramente no era conocido a mi esposa, no tendría la hija que tengo, un montón de cosas. Entonces, uno está donde tiene que estar. Entonces, yo eso lo aprendí. Y hay que dejarle de echar la culpa al mundo. Sí. En serio. O Y sea, hacerse cargo sí, claro, o sea, de las cosas sí, uno. sí, claro, si tú te equivocas, pues, por ejemplo, si tú empiezas, eres un empleado, llegas tarde, 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 pues hermano, no esperes que te feliciten, viejo, porque tienes cosas. Ah, que es que ahora, que la forma, no, si tú tienes un horario, papá, cúmplelo, punto. Porque tu jefe puede decir que ya llega tarde y te manda para el carajo. O sea, dejemos de echarle la culpa al mundo. O sea, eso es clave para poder al menos ser feliz. Pero además, yo quiero que alguien levante la mano y me diga que hizo todo lo que quería hacer en la vida. Pues no, no, nadie logra todo lo que quiere en la vida. No, eso es mentira. Es un falso prurito que le venden a uno de chiquito. Entonces vas a soñar la casa, el carro, la beca, pa. No, hermano. Porque es el daño que le hacen a uno. Entonces tú vas a casarte, vas a tener hijos, vas a ser feliz, vas a ir a Disney, toda esa huevona. Entonces todo eso que le meten a usted en la cabeza, evidentemente no se trata de que usted no pueda lograr cosas. Pero todos logramos cosas desde nuestras posibilidades y con nuestras capacidades. Uno no tiene que fijarse en lo que tiene el otro, sino en lo que puede hacer uno. Si usted se pone la meta del otro,
perdón, ya citar tanto a Casale, pero pues yo hablo mucho con él porque trabajamos juntos. El pasto del vecino siempre será más verde. O sea, y eso no puede pasar, porque si no, usted nunca va a ser feliz. O sea, hermano, tienes esta cosa, disfrútala, tienes este carro, disfrútala, tienes si no tienes para ir a Disney, pues, y vas a Girardot, pues Lo hermano, máximo Girardot. pásala bien, Pero o sea. además es buenísimo Girardot. Sí, o sea, Rica Ortega es chévere, ahí el hotel de Peñaliza es fantástico. O Tiene sea, unos restaurantes increíbles. más allá de lo que sea, solamente el clima. ¿Sí me Sí, entiendes? pero, O sea, o sea, yo siento que, no las quiero posar de filósofo ni mucho menos, pero la gente no es feliz porque se fija más en lo de afuera que lo de adentro. O sea, entra a su casa y vea lo que tiene. Pues, tiene una esposa magnífica, tiene una hija que lo adora, tiene donde dormir, bueno, vamos para allá. Tienes comida, te puedes un domingo levantarte a las 9 de la mañana, puedes ver la televisión que quieres, puedes leer el libro que quieras, puedes, no sé, pedir un domicilio, o sea, cosas que a mucha gente le parecerán estúpidas y básicas, pero esto también se construye, la felicidad no está en París. Sí, qué pena, les digo, pues excúsenme, seguramente para algunos ir a Praga, y Praga dicen que la ciudad más linda del mundo, ir a Brujas también, es divino, todas esas cosas también son felicidad, pero no es la única forma de sentir felicidad. Entonces también nos venden el prurito de la imagen femenina perfecta, que las mujeres tienen que ser así, que los niños tienen que ser así, que el señor tiene que ser así, que la casa tiene que ser así. Entonces a mí eso sí me parece denso porque pues las posibilidades de todos son distintas. Así es. Absolutamente distintas. Entonces, porque además hay una cosa que para mí es clave en la vida, es el talento y la oportunidad. O sea, hay gente muy talentosa que por X o Y no tuvo posibilidades, o porque no alcanzó, o porque no aprovechó la oportunidad, bueno, lo que sea, o porque simplemente no se la dieron, o porque simplemente el talento no le dio, porque no trabajó lo suficiente para hacer lo que quería, entonces vive echándole la culpa al mundo. No, yo... Enrique, otro compañero, un amigo que trabaja en digital, él siempre dice que nosotros somos hijos del trabajo. Y así es. Entonces, hay gente que es hija del trabajo y lo que habla, mi papá siempre decía, lo que hable por usted es su trabajo. El trabajo habla por usted. Usted no se preocupe por el resto. O sea, si usted mi papá me enseñó una cosa, usted quiere que le vaya bien, tiene que ser el primero en llegar y el último en irse, porque usted no sabe si hay alguien mejor que usted. Porque esa es la otra. Usted tiene que entender que como usted puede ser mejor que 100, hay 1000 que pueden ser mejor que usted. Entonces usted no tiene que competir con nadie, usted tiene que construirse usted mismo. Si el espejo es el otro, usted nunca va a ser feliz, nunca va a lograr lo que quiere. Entonces, no, que este tiene este carro, no, que este... No, hermano, no. O sea, uno no... Es difícil entenderlo, porque uno de chiquito se compara mucho con mucha gente. Pero lo peor que usted puede hacer es compararse con alguien. Es lo peor, porque usted nunca va a ser feliz. Porque siempre va a encontrar que el pasto del vecino es más verde. Gracias por dejarnos esas reflexiones. Y hoy no solo escuchamos a un periodista brillante, sino a un ser humano que ha aprendido a narrar la vida desde lo esencial. Pablo César nos recordó que detrás de cada pausa hay una voz que se reinventa. Y a veces el verdadero retorno no es el set, sino a uno mismo. Gracias, Pablo César, por brindarnos tu historia con honestidad, por hablarnos desde las entrañas, por mostrarnos que impactar vidas no siempre es cuestión de palabras. A veces basta con el ejemplo. Y a ti, que estás del otro lado, recuerda, tu voz también puede transformar. Nos encontramos en el próximo episodio de Impactando Vidas, donde seguimos sanando de dentro hacia afuera. Gracias por haber estado acá, Pablo César. No, Cata, mil gracias a ti por la invitación y perdón por la lora. No, para nada. Disfrutamos mucho haber estado contigo. Mil gracias. Este episodio suena como suena gracias al talento de Felipe Gómez Mejía, productor de audio, quien no solo escucha, sino que transforma cada silencio en emoción. Si estás atravesando un momento difícil o algo de lo que escuchaste aquí tocó tu corazón, escríbeme por mensaje directo en Instagram como @bytrefri o comenta en este episodio. Soy Catalina, la guía que tu alma pide en silencio. La dirección, producción y edición estuvieron a cargo de Catalina Aldana Duque. La música, grabación y edición audiovisual fueron obra de Felipe Gómez Mejía. Feel it. Si este episodio te gustó, apóyanos en nuestra vaca y ayúdanos a seguir creando contenido que impacta vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio.